El mercado de fichajes acaba de vivir uno de los episodios más impactantes, inesperados y comentados de los últimos años. Cuando todo parecía indicar que la ventana de traspasos avanzaba hacia la calma habitual tras las primeras grandes operaciones del verano, una información absolutamente explosiva ha irrumpido con fuerza, paralizando redacciones deportivas, redes sociales y tertulias en todo el mundo. Y lo más sorprendente de todo es que no estamos ante un simple rumor, ni ante una filtración sin confirmar, ni ante un juego de especulaciones alimentadas por intermediarios. La noticia, según las fuentes que han comenzado a circular con enorme fuerza en el entorno del fútbol español, apunta a un movimiento real, meditado y de una magnitud difícil de asimilar incluso para los estándares del mercado actual. El Real Madrid habría presentado una oferta formal de 150 millones de euros al Atlético de Madrid con el objetivo de hacerse con los servicios de Julián Álvarez, uno de los delanteros más determinantes del panorama internacional y una de las grandes estrellas del proyecto rojiblanco. La decisión, según se ha conocido posteriormente, no habría sido improvisada. Todo lo contrario. Se trataría de una operación diseñada al detalle, debatida internamente durante semanas y finalmente aprobada en una reunión de la junta directiva del club blanco, donde se habría valorado al atacante argentino como una pieza estratégica capaz de elevar aún más el nivel competitivo del equipo tanto en el presente inmediato como en el futuro a medio plazo. El simple hecho de que el Real Madrid haya puesto su mirada en un jugador del Atlético de Madrid ya ha generado un terremoto mediático sin precedentes. La rivalidad histórica entre ambos clubes convierte cualquier intento de negociación en un escenario prácticamente inexplorado, donde las tensiones deportivas, institucionales y emocionales siempre han sido un factor determinante. Sin embargo, en esta ocasión, parece que el club presidido por Florentino Pérez habría estado dispuesto a ir mucho más allá de los límites tradicionales. No se trataría únicamente de un fichaje de gran impacto deportivo, sino de una declaración de intenciones a nivel global, la búsqueda de uno de los delanteros más completos del mundo, sin importar la complejidad del contexto ni las barreras históricas entre ambas entidades. Julián Álvarez, por su parte, se ha consolidado en los últimos años como uno de los futbolistas más admirados del planeta. Campeón del mundo con Argentina, protagonista en competiciones internacionales de máximo nivel y pieza clave en equipos de élite, el delantero argentino ha demostrado una capacidad excepcional para adaptarse a distintos sistemas, roles y exigencias tácticas. Su perfil es especialmente valorado en el fútbol moderno. No es solo un goleador. Es un atacante total. Un jugador capaz de presionar alto, asociarse en espacios reducidos, generar ocasiones desde posiciones inesperadas y aparecer en momentos decisivos. Su inteligencia táctica, su sacrificio constante y su capacidad para interpretar los partidos lo convierten en un futbolista extremadamente difícil de reemplazar. A esto se suma su versatilidad. Puede actuar como delantero centro, segundo punta o incluso partir desde zonas más abiertas, lo que le permite encajar en prácticamente cualquier esquema de juego de un entrenador de élite. Esa polivalencia es precisamente uno de los factores que habrían llevado al Real Madrid a considerarlo una prioridad absoluta. La oferta de 150 millones de euros, de haberse presentado en los términos que se han difundido, habría supuesto una de las inversiones más importantes en la historia reciente del club blanco. Una cifra que lo colocaría directamente entre los fichajes más caros jamás realizados en el fútbol mundial, y que refleja la enorme confianza depositada en su rendimiento inmediato. Pero la historia no termina ahí. De hecho, lo más impactante llegó justo después de que la propuesta fuera puesta sobre la mesa. Porque la reacción del Atlético de Madrid habría sido tan rápida como contundente. Desde el primer momento, la entidad rojiblanca habría transmitido un mensaje claro. Julián Álvarez es considerado intransferible, una pieza estructural del proyecto deportivo y uno de los pilares sobre los que se pretende construir el futuro del equipo. La respuesta inicial, según fuentes cercanas a la negociación, habría sido un rechazo prácticamente inmediato, sin entrar siquiera a valorar los detalles económicos de la oferta. Un gesto que evidencia la importancia que el club otorga al delantero argentino dentro de su planificación deportiva. Sin embargo, el movimiento ha tenido un efecto inmediato en todo el entorno del fútbol europeo. Grandes clubes han comenzado a analizar la situación con atención, conscientes de que cuando un jugador de este nivel entra en el centro del foco mediático, el mercado entero puede verse alterado en cuestión de días. Mientras tanto, en el entorno del Real Madrid se habla de una estrategia ambiciosa, casi disruptiva, en la que el club no solo busca talento consolidado, sino también perfiles capaces de marcar una era en el Santiago Bernabéu. Y en esa lista, el nombre de Julián Álvarez habría escalado hasta situarse en lo más alto. En redes sociales, la noticia ha provocado una auténtica avalancha de reacciones. Aficionados divididos, debates encendidos entre seguidores de ambos equipos y una oleada de comentarios que van desde la incredulidad absoluta hasta la especulación sobre una posible segunda oferta aún más elevada.
Algunos analistas consideran que este tipo de movimientos, aunque extremadamente difíciles de concretar en la realidad, reflejan una tendencia creciente en el fútbol moderno, la búsqueda de jugadores versátiles, con impacto inmediato y capaces de asumir roles múltiples en proyectos de alta exigencia. Otros, en cambio, lo interpretan como un mensaje más simbólico que práctico, una forma de medir el mercado, presionar posiciones y dejar claro que el Real Madrid sigue dispuesto a competir por cualquier talento sin restricciones. Sea como sea, lo único seguro en este momento es que el nombre de Julián Álvarez ha irrumpido con una fuerza descomunal en el mercado de fichajes, generando un escenario de máxima tensión, expectación y debate. Y mientras las informaciones continúan evolucionando y nuevas versiones empiezan a aparecer, una pregunta queda flotando en el aire, cada vez con más fuerza. ¿Estamos ante el inicio de una de las operaciones más sorprendentes y polémicas de la historia reciente del fútbol europeo, o simplemente ante el primer capítulo de una guerra de mercado mucho más grande de lo que nadie imaginaba? La reacción del Atlético de Madrid no tardó en llegar, y de hecho, se produjo con una rapidez que dejó claro el nivel de sensibilidad que había generado la situación en el seno del club rojiblanco. Pocas horas después de conocerse la supuesta oferta del Real Madrid, una cifra que ya de por sí había sacudido el mercado y encendido todo tipo de debates en redes sociales y medios de comunicación, el club colchonero decidió mover ficha de manera oficial. No hubo filtraciones previas ni mensajes ambiguos. El Atlético quiso marcar territorio desde el primer momento. En su comunicación, el club rojiblanco agradeció de forma protocolaria el interés mostrado por el conjunto blanco, un gesto habitual en este tipo de operaciones cuando se pretende mantener un tono institucional correcto. Además, destacó las buenas relaciones históricas entre ambas entidades, conscientes de que cualquier escalada pública solo contribuiría a tensionar aún más el ambiente entre las dos aficiones de la capital. Sin embargo, ese tono diplomático no duró demasiado. En el mismo comunicado, el Atlético de Madrid dejó absolutamente claro que no tenía ninguna intención de abrir una negociación por Julián Álvarez. La postura no era una invitación a negociar ni una estrategia para encarecer el jugador, era un cierre casi total de la puerta. La respuesta, en términos futbolísticos y económicos, fue contundente. El club madrileño rechazó de forma inmediata los 150 millones de euros que, según las informaciones filtradas, habría puesto sobre la mesa el Real Madrid. No se trataba de una cifra menor ni de una oferta exploratoria, sino de una propuesta que, en cualquier otro contexto, habría supuesto una de las mayores operaciones de la historia del fútbol europeo. Aún así, la dirección deportiva del Atlético no dudó. Además, el club recordó un elemento clave que cambia por completo la ecuación, la cláusula de rescisión del futbolista. En su postura oficial, el Atlético insistió en que cualquier club que quiera hacerse con los servicios del delantero argentino deberá abonar la totalidad de dicha cláusula, sin negociaciones intermedias, sin fórmulas de pago alternativas y sin acuerdos paralelos que puedan rebajar la operación. Según diversas informaciones que han circulado en los últimos meses, esa cláusula alcanzaría la astronómica cifra de 500 millones de euros. Un número que no solo rompe cualquier referencia dentro del mercado actual, sino que sitúa al jugador en una categoría prácticamente inaccesible incluso para los clubes más poderosos del planeta. No es una cifra pensada para ser pagada, sino para blindar completamente al futbolista y garantizar su continuidad salvo decisión extraordinaria. Esta postura deja entrever hasta qué punto el Atlético de Madrid considera a Julián Álvarez una pieza absolutamente estructural dentro de su proyecto deportivo. No se trata únicamente de un jugador importante o de una estrella ofensiva más, sino de un futbolista sobre el que se articula buena parte del presente y del futuro del equipo. El delantero argentino, desde su llegada, ha ido ganando peso dentro del vestuario y sobre el terreno de juego hasta convertirse en uno de los líderes ofensivos del conjunto rojiblanco. Su capacidad para presionar, asociarse, definir en espacios reducidos y aparecer en partidos importantes lo ha convertido en un perfil extremadamente difícil de reemplazar. No es solo un goleador, sino un jugador total que influye en múltiples fases del juego. Perder a un futbolista de ese nivel ya sería, en cualquier circunstancia, un golpe deportivo de enorme magnitud para cualquier club de élite. Pero la situación adquiere una dimensión completamente distinta cuando el posible destino del jugador es, además, el máximo rival de la ciudad. Para la afición del Atlético de Madrid, la idea de ver a Julián Álvarez vistiendo la camiseta del Real Madrid no solo supone una pérdida deportiva, sino también un impacto emocional difícil de digerir. Por ese motivo, desde los despachos del Metropolitano parece haberse adoptado una posición firme y prácticamente inamovible. No hay espacio para interpretaciones, ni escenarios intermedios, ni posibles puentes de negociación que puedan facilitar la salida del jugador en condiciones favorables para todas las partes. La postura del club es clara, repetida y contundente.
Julián Álvarez seguirá siendo jugador del Atlético de Madrid salvo que algún equipo esté dispuesto a abonar la totalidad de su cláusula de rescisión. Y teniendo en cuenta la cifra de la que se está hablando, el escenario parece más una declaración de principios que una posibilidad real dentro del mercado actual. En la práctica, 500 millones de euros representan una barrera casi infranqueable incluso para los gigantes europeos, especialmente si se trata de una sola operación. Aún así, el simple hecho de que exista una oferta de 150 millones ya ha sido suficiente para encender el debate. No todos los días un club decide apostar una cantidad de ese calibre por un jugador, y mucho menos cuando ese jugador pertenece al eterno rival de la misma ciudad. Este tipo de movimientos no solo se analizan desde el punto de vista deportivo, sino también desde la estrategia, el mensaje que se envía al mercado y la intención de marcar posición en el fútbol de élite. Por eso, muchos aficionados y analistas ya consideran este episodio como uno de los momentos más llamativos del mercado de fichajes reciente. No tanto por su desenlace, que parece cerrado de antemano, sino por lo que representa, la disposición de un club como el Real Madrid a intentar una operación de altísimo impacto en territorio directamente rival. Pero, a pesar de todo el ruido generado, la gran pregunta sigue flotando en el aire, sin una respuesta definitiva. ¿Realmente vale Julián Álvarez una cifra semejante a la que se está mencionando? La respuesta a esta pregunta divide completamente a los aficionados, y no es una exageración decir que incluso dentro de cada afición las opiniones están muy polarizadas. Por un lado, muchos consideran que Julián Álvarez sí justifica una inversión de ese nivel, e incluso hay quienes creen que podría llegar a valer todavía más en el contexto actual del fútbol europeo. Se trata de un delantero que ha demostrado carácter, personalidad y un nivel competitivo altísimo en prácticamente todos los escenarios en los que ha jugado, desde partidos de máxima presión en clubes de élite hasta encuentros decisivos con su selección. No es un jugador que aparezca únicamente en partidos cómodos o fases de dominio claro, sino que responde en los momentos importantes, donde realmente se diferencian los futbolistas buenos de los futbolistas determinantes. Estamos hablando de un jugador que ya ha ganado prácticamente todos los títulos importantes posibles a nivel de clubes y selecciones, algo que muy pocos jugadores de su edad pueden decir. Su palmarés no solo habla de estar en el lugar adecuado, sino de haber tenido un papel activo en equipos que compiten constantemente por lo máximo. Y eso, en el fútbol moderno, tiene un valor añadido enorme, porque no solo se compra talento, sino también experiencia en entornos de alta exigencia, vestuarios competitivos y finales de máxima presión. Además, se encuentra en una edad perfecta para seguir creciendo y todavía podría mantenerse en la élite durante muchos años. Este detalle es clave en cualquier gran operación de mercado. No se trata solo del nivel actual del jugador, sino de lo que puede ofrecer durante la próxima década. Los clubes de élite ya no piensan únicamente en el presente inmediato, sino en la sostenibilidad deportiva del proyecto a medio y largo plazo, y en ese sentido Julián encaja como un perfil prácticamente ideal. Su perfil encaja perfectamente con las exigencias del fútbol moderno. El delantero actual ya no es solo un finalizador dentro del área, es un jugador que debe participar en múltiples fases del juego, entender espacios, presionar, asociarse y adaptarse a diferentes contextos tácticos dentro de un mismo partido. En ese sentido, Julián representa precisamente ese nuevo modelo de atacante total que los grandes equipos buscan desesperadamente. Marca goles, genera espacios, participa en la construcción del juego, trabaja defensivamente, presiona constantemente y puede adaptarse a diferentes sistemas tácticos sin perder eficacia. No todos los delanteros pueden decir lo mismo, y de hecho, la mayoría destaca en uno o dos aspectos concretos, pero no en un abanico tan completo de funciones. Esa versatilidad es una de las razones por las que su valoración en el mercado se dispara, ya que ofrece soluciones a múltiples problemas dentro de un mismo fichaje. Son cualidades que resultan extremadamente difíciles de encontrar reunidas en un solo futbolista. En el fútbol de élite, donde la diferencia entre ganar y perder puede depender de detalles mínimos, tener un jugador capaz de ofrecer tantas soluciones distintas dentro del campo es un lujo que muy pocos clubes pueden permitirse. Por otro lado, también existen quienes consideran que ninguna operación debería alcanzar cifras tan elevadas y que incluso 150 millones de euros representan una cantidad excesiva, independientemente del talento del jugador. Este grupo de aficionados y analistas argumenta que el mercado se ha descontrolado, que las cifras actuales están infladas y que este tipo de inversiones pueden comprometer la estabilidad económica de los clubes, incluso de los más grandes. Lo cierto es que el mercado actual ha cambiado mucho respecto a décadas anteriores. Hoy en día no solo se paga por rendimiento, sino también por proyección, marketing, edad, contrato, impacto mediático y capacidad de generar ingresos indirectos. Un jugador de élite no es únicamente un activo deportivo, sino también una marca global que puede influir en ventas de camisetas,
derechos televisivos, crecimiento en redes sociales y expansión internacional del club. Cada vez que aparece un jugador joven con rendimiento inmediato y potencial para liderar un proyecto durante años, su valor aumenta de forma considerable. Esto ha provocado que las cifras de traspasos se disparen hasta niveles que hace unos años parecían completamente irreales. Y Julián Álvarez reúne prácticamente todos esos requisitos, lo que explica por qué su nombre aparece constantemente en rumores de grandes operaciones. Ahora la atención se centra en el siguiente movimiento del Real Madrid, un club que históricamente nunca se ha cerrado a este tipo de oportunidades cuando considera que el jugador encaja en su proyecto deportivo. La gran incógnita es si esta vez realmente hay una posibilidad concreta o si simplemente se trata de un interés condicionado por circunstancias del mercado. ¿Aceptará la negativa del Atlético? ¿O considerará que se trata únicamente de una postura inicial negociable bajo ciertas condiciones? ¿Preparará una nueva oferta superior, intentando acercarse a cifras que puedan cambiar la postura del club rival, aunque eso implique entrar en una negociación mucho más compleja y prolongada? ¿Buscará alternativas en el mercado internacional, explorando otros perfiles que puedan cumplir funciones similares dentro del esquema del equipo sin necesidad de una operación tan costosa? ¿O simplemente asumirá que la operación es imposible mientras exista una cláusula de 500 millones de euros, entendiendo que el contexto contractual hace prácticamente inviable cualquier intento de negociación real? Por ahora nadie tiene una respuesta definitiva. En el fútbol moderno, incluso las operaciones que parecen completamente cerradas pueden reactivarse si cambian las condiciones, si el jugador presiona, o si los clubes encuentran un punto de acuerdo inesperado en el momento adecuado. Lo único seguro es que esta historia ha añadido un nuevo capítulo a la histórica rivalidad entre Real Madrid y Atlético de Madrid, una rivalidad que no solo se vive en el terreno de juego, sino también en los despachos, en el mercado de fichajes y en cada movimiento estratégico que pueda reforzar o debilitar al rival. Y aunque el fichaje parece muy complicado en estos momentos, el fútbol ha demostrado muchas veces que las operaciones imposibles pueden terminar convirtiéndose en realidad cuando menos se espera, especialmente en un mercado donde el dinero, la ambición y la oportunidad pueden cambiarlo todo en cuestión de días. Ahora te toca opinar. ¿Crees que Julián Álvarez vale 150 millones de euros? ¿Hizo bien el Atlético rechazando la oferta? ¿Te gustaría verlo jugando en el Real Madrid? ¿Crees que Florentino Pérez volverá a intentarlo? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte ninguna de las grandes noticias del mundo del fútbol. Pelota de Fútbol Fuego.